Bueno, vamos a hablar con Víctor de Genaro. No necesita de mayores presentaciones. En un momento complicado, no solamente por esto del virus en sí mismo que estamos viviendo en la Argentina, sino por esta situación, yo diría empantanada, ¿no? Donde se habla mucho de asistencia, pero poco de futuro. Y no de futuro a 10 o 20 años. Futuro a finales de año, al próximo año, el 2021, ¿no? CAME está advirtiendo un 20% de comercios que cierran. Aquí estamos hablando de 700.000 puestos de trabajo, luego vamos con lo minucioso de la información. Y si recorremos, digamos, el mundo del trabajo, nos encontramos con este tipo de noticias, ninguna grata, ¿no? Víctor de Genaro, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenos días. Muy bien. Bueno, además de la asistencia, ¿no? Ya sabemos, las bolsas de comida, mucha olla popular, necesarias por el momento, esto no hay ninguna duda. ¿Qué podemos pensar, hablar sobre el futuro a corto plazo, a cortísimo plazo? Porque seguramente usted coincidirá conmigo que no podemos vivir así eternamente, ¿no? Necesitamos que la gente tenga dignamente el pan de todos los días. Bueno, creo que lo que va a pasar dentro de 3 meses, 6 meses, un año, no sé, al salir de lo que se denomina cuarentena, se está decidiendo hoy. No es que se va a decidir mañana, hoy, de acuerdo a lo que se priorice. Creo que el pueblo argentino mayoritariamente adhiere a esa actitud que han tenido los que, superando la grieta convocado por el presidente, han abierto la posibilidad clara de defender la vida frente al negocio. Y en ese sentido han utilizado, han llevado a una situación de enfrentar el virus con el único remedio hasta hoy conocido, que es preparar todo el sistema de salud frente a la emergencia y el aislamiento social o el aislamiento preventivo que hace que todos estemos con algún tipo de confinamiento, etcétera. Ahora, lo que sí es claro es la discusión de la calidad de ese confinamiento, aislamiento, prevención, que es imprescindible hasta que se encuentre la vacuna y que va a tener distintas facetas. Y en esa prevención sí, yo creo que hay una prioridad que hay que asumir, que es hoy, no dentro de meses, hoy, es el tema de que la pandemia sigue viniendo y que el hambre crece. Y que para enfrentar esa pandemia y tener esta actitud de tener menos muertes, como hemos tenido en la Argentina en comparación con otros países, hay que fortalecer y terminar de resolver no solamente los bolsones. Quizás, si a mí me pregunta mucho, elegiría un salario universal que termine la pobreza definitivamente. Hay sectores hegemónicos de la comunicación que dicen que la pandemia va a tener que traernos más pobres y más desocupados. Bueno, eso es lo que ellos quieren hacer creer, porque en realidad si se aprobara un salario universal, como plantea el Papa, como todos los sectores populares planteamos, como es posible hacerlo, tendríamos un nivel donde ya no habría indigentes y estaríamos terminando con la pobreza. Y plantearse efectivamente enfrentar la pandemia desde una perspectiva distinta y retomar un proyecto de reactivación económica que haga que el trabajo sea la clave fundamental del futuro, que como ha quedado demostrado, lo más importante, si algo demostró esta pandemia es que
la producción, el trabajo, la riqueza, la produce ese trabajo. Están los bancos llenos de plata y están desesperados con que hay que salir a trabajar, porque evidentemente lo que genera la riqueza no es la plata en un banco, sino es la capacidad de producción, de imaginación, de esfuerzo de los trabajadores, y es lo que se ha venido desprestigiando en los últimos años a favor del sector financiero, que sigue haciendo ganancias. O hay, aunque parezca insólito, multimillonarios que siguen haciendo ganancias a pesar de la pandemia. Entonces, me parece que es una oportunidad muy grande que tenemos de planificar a fondo una salida colectiva que termine los niveles de desigualdad. Y el primer nivel de desigualdad es terminar con la pobreza, resolver el hambre y abrir una instancia. Eso es posible, y eso nos prepararía mejor para salir después de la pandemia. Ahora, de Genaro, sí, convengamos en una cosa. Entiendo, no sé si usted comparte esta opinión, que de la pobreza no solo se sale con un salario universal, se sale con laburo. Bueno, laburo en la Argentina sobra, trabajo sobra en la Argentina, lo que no quieren es pararlo. Evidentemente tienen un sistema muy perverso que favorece al sector financiero, la fuga de capitales, la concentración de pocas manos, el saqueo de los recursos naturales, la contaminación, la no priorización del sistema educativo, sanitario, previsional, donde sobraría trabajo. Hoy en día el cuidar a la gente, el trabajo de los cuidados, es impresionante la cantidad que necesitaríamos de trabajo. Trabajo sobra en la Argentina. Lo que no hacen es pagarlo, es vendernos este verso de que el costo de la mano de obra es lo que genera la gran dificultad de generar empleo en la Argentina, cuando es al revés. Es el saqueo de los recursos naturales y la concentración de los grandes regiones. Para poner un ejemplo, hay 114.000 argentinos que tienen más de $1 millón de patrimonio neto, y hay 13 que tienen más de 1.000 millones de dólares. Hay 114.000 argentinos que le bajaron la alícuota en el pago de impuestos de 0,75 a 0,25. Con ese 0,50 se termina la indigencia, si se utiliza para resolver la indigencia y reactivar. Por ejemplo, los planes para dotar de agua potable y la red de saneamiento que permitiría que toda la población esté mejor en este sistema que tenemos que enfrentar, por supuesto, una pandemia que hoy hace que la mayoría de los lugares donde existen estas dificultades, falta de agua, falta de cloacas, etcétera, estén más vulnerables, daría trabajo suficiente para millones de personas. Pero no se piensa, o la reactivación de que toda la producción agropecuaria en el país, o la de alguna manera repoblación de la Argentina utilizando todas las tierras. Claro, eso significaría que hay otras posibilidades. Lo que sí, los sectores de la comunicación hegemónica, que son empresas y que trabajan para esas empresas, evidentemente nos venden que no hay alternativa, y lo único que quieren es ver cómo se termina de permitir o legalizar la fuga de capitales o el pago de una deuda externa que ni siquiera se ha investigado. Ahora, y que todos sabemos que es fraudulenta. Genaro, para, digamos, darle impulso al laburo, ¿no? Porque todo laburo necesita previamente inversión. ¿Cómo le decimos a la gente que tiene esos dólares que usted habla que la pongan en la Argentina? No, primero me parece que
existe suficiente capital. Hoy pensemos nada más que hay tanto capital en el mundo inútil que están dando préstamos a 0% de tasa. O sea, están desesperados. ¿Por qué? Porque hay un tema que es el trabajo. Ahora, el Estado debería recuperar, así como hoy el Estado está revalorizado en el tema de la salud, la desaparición del Ministerio de Salud Pública, la destrucción y la no inversión en la política sanitaria, el haber destruido los ámbitos científicos de investigación que generan autonomía, que nos pondrían en una capacidad de aportar al Producto Bruto Interno del sector científico. Todo eso que ha tenido una política deliberada de destrucción, evidentemente hoy está revalorizado producto de esta necesidad de una enfermedad como la pandemia. Entonces, aprendamos y tenemos que aprender que reactivar esa potencialidad que es dar salud pública o la educación pública. Pensemos todo lo que ha mostrado esta situación donde no hay una desigualdad tremenda a los distintos niveles, no todos los pibes están recibiendo la educación pública y preparándose para el futuro, porque hay un montón de lugares que no pueden ni tener red para asimilarse. Ahora, entonces, Genaro, revalorizar eso significa revalorizar la posibilidad de que el Estado sea un ente regulador también en la actividad económica. Fíjense, Vicentín, un estafador impresionante al Estado, a la Nación Argentina a través de los préstamos del Banco Nación. Hoy se puede llegar a vender. ¿Por qué no tomar la empresa Vicentín, que es una de las claves que maneja la política de exportación de granos, la política del campo, etcétera, y transformarla en una empresa pública no estatal con participación de los grandes sectores del campo, la producción agraria, los científicos, el Estado, y transformarlo de una manera para empezar a discutir una reactivación de esta política que significaría que el alimento en la Argentina empiece a tener una racionalidad, porque puede generar millones de puestos de trabajo. Ahora, Genaro, permítame, se habla mucho en los últimos tiempos de la fuga de capitales, ¿no? Para contextualizar, digamos, este punto, ya sabemos que Mauricio Macri ha sido una suerte del rey de la bicicleta financiera, en esto no hay ninguna discusión. Ahora, ¿cómo hacer para luchar contra esta fuga de capitales, siendo que en primer lugar es legal? Yo no veo al Congreso trabajar para que esto pase a ser ilegal. Bueno, pero me parece la pregunta. Y en segundo lugar, en la última lista difundida por el propio Horacio Verbinski, y Verbinski no es precisamente macrista, aparecen en su gran mayoría empresarios más vinculados al gobierno de la señora Cristina Fernández que del propio Macri, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos para luchar en contra de esto, que es un problema suprapolítico? Es decir, no tiene ideología política. El capital, digamos, es cobarde y hay gente de los dos lados de la grieta que está en esto. ¿Cómo rompemos esto? Es muy sencillo. Cuando se está enfrentando la pandemia, ¿qué hemos aprendido? Que la enfermedad no puede permitir grieta, no es una discusión partidaria, sí ideológica, donde se privilegia a la vida antes que el negocio. Lo mismo que en hambre, no puede haber grieta. Y en de un proyecto nacional, y con respecto a la fuga de capitales o al enriquecimiento ilícito, no puede haber grieta. La grieta es una justificación para evitar discutir los problemas a fondo. A mí me parece que la mayoría del pueblo argentino tiene ganas de desarrollarse en el trabajo, en la educación, con un sistema previsional, etcétera, adecuado. Y así podríamos pensar en un proyecto de sociedad diferente. Creo que estamos en un momento en donde tenemos que animarnos
a soñar que se puede vivir de una manera distinta. En la Argentina sobra, yo vuelvo a decir, sobra trabajo, lo que no quieren es pagarlo. ¿Cómo no va a haber la posibilidad de reactivación? Ahora, evidentemente, yo vuelvo a decir, los barrios más humildes, yo vivo en Lanús, en estos momentos estamos exigiendo la participación en el comité de crisis, hace un mes que no se reúne, y en los barrios se están creciendo las ollas populares, porque hay una solidaridad natural, hay un montón de aportantes, de gente comerciantes, empresarios, que tratan de resolver estas cosas. Imagínense si se canalizara adecuadamente. Entonces el Estado no es ni bueno ni malo, depende de para qué se utiliza. Un Estado fuerte puede ser para reprimir. El Estado anterior, el gobierno anterior no solo destruyó el Ministerio de Salud Pública, sino que además siguió aumentando, como se venía hace más de una década, se venía aumentando las inversiones en los organismos de represión, en la policía, en la gendarmería. Entonces, me parece que hay que pensar en serio la posibilidad de una nación para todos, y no para los vivos que nos están esquilmando, que se vuelven millonarios y que hacen negocio con la grieta. La verdadera grieta es Argentina para todos o Argentina para unos vivos. Bien. Que encima tienen la plata en el exterior. Vaya a decirle a los alemanes que no le cobren impuestos a los que invierten en el exterior. Ahí le cobran impuestos y cobran políticas impositivas que son progresivas, no como acá, que pagamos el IVA en una forma inverosímil, donde los que menos tenemos, más pagamos. Y ellos, bien, gracias. Muy bien, estamos escuchando a Víctor De Genaro. De Genaro, que siga usted muy bien, gracias por su tiempo como siempre. No, muchas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto.